vamos a hablar sobre la producción, ¿ya? Vamos a hablar sobre la producción, ¿ya? Ok, se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Sí, se ve, profesor. Ya, ok, gracias. Ok, entonces acá vamos a hablar sobre la producción, ¿ya? Que nosotros hemos hecho este análisis desde el punto de vista de la caja de Ellsworth. Ya, entonces cuando hemos dicho desde el punto de vista de la caja de Ellsworth, hemos dicho, ahí tenemos los dos bienes y ahí tenemos un conjunto de factores que tienen que distribuirse entre los dos bienes, ¿cierto? Capital y trabajo, cuánto de capital y trabajo destinamos a la producción de alimentos para utilizar esto que veíamos en la clase pasada, y cuánto de capital y trabajo también lo destinamos a vestidos, ¿cierto? A ver, vamos a grabar la clase ya. Muy bien, entonces ya habíamos hecho nuestro análisis de caja de Eword, pero hay otro análisis que hay que tomar en consideración. Que si yo voy a vincular, digamos, y decíamos además que acá Adolfo y Benito, que consumen alimentos y vestidos, ¿no? Y las empresas, o una empresa X, o las empresas X y Y, que producen alimentos y vestidos, ¿no? Que utilizan factores de producción, ¿no? Luego terminan intercambiando, ¿no? En el caso de Adolfo y Benito, necesitan consumir esos bienes, ¿cierto? Y tienen una dotación inicial, por lo tanto demandan esos bienes, y por el otro lado se están produciendo esos bienes, alimentos y vestidos, ¿no es cierto? Y ahí hay un mercado, hay una dotación inicial de factores, no vamos a decir que hay un mercado de factores, pero hay una dotación inicial de factores, ¿no? Que luego tiene que entrar, que tiene que estar en equilibrio, y hemos dicho que tiene que estar en relación a la relación de los precios, ¿no? Se supone que en ese caso la empresa está maximizando sus beneficios, ¿no? Se supone que desde el punto de vista de los consumidores, Adolfo y Benito también están maximizando su utilidad. Entonces, Adolfo y Benito están maximizando su utilidad en el consumo de alimentos y vestido y en la producción de alimentos y vestido, las empresas están maximizando sus beneficios, ¿sí? Y están minimizando sus costos, ¿ok? Y además tienen una estructura de producción, ¿no? Por lo tanto, luego decíamos, ahora vamos a intercambiar, ¿no? Y tenemos que tener el equilibrio en la producción y tenemos que tener el equilibrio en el intercambio. De tal modo que en el mercado de bienes estamos en el equilibrio y en el mercado de productos también estamos en equilibrio, ¿no? Y se supone que en el mercado de factores también estamos en equilibrio. Entonces ahora, en el intercambio, ¿no? En el intercambio, ¿cómo vinculamos producción y consumo? ¿Cómo vinculamos producción y consumo? ¿Sí? Y entonces acá aparece esta idea de la economía de Robinson Crusoe. Recuerden que nosotros hablamos de un individuo, ¿no es cierto?, que tenía que maximizar su utilidad entre la cantidad de ocio y la cantidad de consumo, ¿no? De hecho, esto ha sido una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué pasa si yo le incremento, ¿no? Y de hecho esto yo he resuelto también en clase, ¿no? Creo que esto está muy bien por acá. Lo vamos a poner por acá. ¿No? Esta es su función de utilidad, recuerden, la cantidad de ocio y la cantidad de consumo, ¿no? Él tenía que tomar una decisión. Y teníamos también su restricción presupuestaria, ¿no? La restricción presupuestaria, que venía expresada por la cantidad de horas de trabajo, ¿no? Mejor dicho, la cantidad de horas que dispone para poder organizarse y distribuir esas horas entre la cantidad de ocio y la cantidad de horas de trabajo. Así que tenía una disyuntiva nuestro, nuestro individuo, ¿cierto? Pero por otro lado también estaba
en términos de sus ingresos, ¿no? Tenía que definir su consumo, ¿no? Y su consumo estaba en términos de el salario y las horas de trabajo que tenía que destinar. Claro, acá estamos observando que los dos son bienes, ¿no? En el sentido de que consumir es un bien para él, ¿no? Y también destinar horas de ocio también le mejora el bienestar, también es un bien, ¿cierto? ¿No? Acá está su restricción presupuestaria y entonces él determinaba la cantidad de ocio y la cantidad de consumo, ¿cierto? ¿No? Entonces este individuo maximizaba su utilidad, ¿no? Perdón, ¿qué ha pasado? Todo individuo este, maximizaba, ¿no? Lo voy a poner el mismo color, maximizaba su utilidad, ¿no? En términos de la cantidad de horas de ocio y consumo, ¿cierto? Muy bien, pero una forma de hablar de, cuando hablamos de ocio, ¿cierto? Al mismo tiempo estamos hablando de trabajo, ¿no? Al mismo tiempo estamos hablando de trabajo, ¿no? Entonces, decíamos, el ocio, el ocio, ¿no es cierto?, es lo inverso del trabajo, o el trabajo es lo inverso del ocio, ¿no? Porque acá resulta siendo que el trabajo, que el ocio es un bien, pero cuando hablamos del trabajo, el trabajo resulta siendo un mal, ¿no? Entonces vamos a tener acá una economía de Robinson Crusoe, ¿sí? Donde este individuo al mismo tiempo es un consumidor, es un productor, ¿sí? Y entonces él va a enfrentar más bien una función de utilidad, caramba, perdón, él va a enfrentar una función de utilidad, ¿sí? Bajo la siguiente consideración. Acá está consumo, ¿no? Acá ya no vamos a poner el ocio, sino que vamos a poner el trabajo, ¿sí? Y en esta economía, ¿no? El trabajo resulta siendo, habíamos visto, el ocio es un bien, ¿cierto? Pero trabajar es un mal, ¿no? Por lo tanto, su función de utilidad va a venir expresada, ¿no es cierto?, en este sentido. ¿Qué significa que su función de utilidad sea expresada en ese sentido? Que Robinson, ¿no es cierto? Robinson, Robinson necesita, mejor dicho, que Robinson, ¿no es cierto? Si ustedes ven en la figura, ¿no? Esta función de utilidad sigue siendo, digamos, convexa, ¿cierto? Pero no es convexa al origen, ¿sí? Sino que expresa justamente esta situación en que trabajar para él es un mal, ¿no? Trabajar para él es un mal. Ok, por lo tanto, él enfrenta, digamos, ese tipo de utilidad, ¿no? Este tipo de utilidad, ¿no? Entonces, él tiene que maximizar su utilidad entre la cantidad de consumo y la cantidad de trabajo que tiene que realizar, ¿no? Sujeto a una restricción presupuestaria. ¿Y cuál será su restricción presupuestaria? ¿No? Sujeto a una restricción presupuestaria, ¿no? Sujeto a. En esta economía, ¿no? Recuerda, una restricción presupuestaria muestra por un lado su ingreso y por otro lado el gasto. ¿Sí? Por un lado muestra el ingreso y por otro lado muestra el gasto. Por lo tanto, en esta economía, Robinson Crusoe lo que hace es distribuir, ¿no es cierto? O mejor dicho, recibir una cantidad de ingresos, ¿no? Para destinarlo al consumo de cocos. Vamos a suponer que acá en esta economía de Robinson Crusoe él está en una isla, ¿no? Y entonces vive solo y lo único que consume es cocos y entonces su tiempo tiene que destinarlo entre el consumo de cocos y la producción de cocos, ¿ya? Entonces él tiene que destinar
todos sus recursos a la producción de cocos. Pero ¿qué sucede acá? Que la producción, que la cantidad de cocos que va a consumir está en función de unos beneficios que va a recibir, ¿m? Que vienen de manera externa, y vamos a ver de dónde vienen ahorita estos beneficios, más el salario que se paga por la cantidad de horas, ¿ya? Ese es su ingreso, ¿no? Entonces todo su ingreso, ¿no? Lo destina a el gasto, ¿no? ¿Ok? Todo eso. Y cumplimos con esta función que estoy borrando ahorita, ¿no? Entonces, ¿no? Todo su ingreso, ¿no? Su renta, ¿no? Lo destina al gasto, ¿no? Por lo tanto, acá la pendiente de la restricción, de su restricción presupuestaria, va a ser el salario, ¿no? Entonces, vamos a ver acá una pendiente, ¿no? ¿No? En otras palabras, ¿esto dónde empieza? Esto empezaría justamente acá, ¿no? En los beneficios. Y por lo tanto, en esta situación, él destinaría una cantidad de L y consumiría una cantidad de cocos óptima. ¿Sí? Consumiría una cantidad de cocos óptima. Ok, entonces este es el problema al que tiene que enfrentarse Robinson, ¿ya? Entonces, estamos precisando eso, ¿no? Respecto a que Robinson Crusoe es una persona que vive en una isla, ¿ya? Y entonces él tiene que definir cuál es su nivel de utilidad entre la cantidad de horas que destinaría al trabajo, o dicho de otro modo, al ocio, ¿no? Y la cantidad de cocos que debe consumir. La cantidad a mayor cantidad de cocos que consuma, él va a aumentar su utilidad, pero eso implica además una mayor cantidad de horas de trabajo, ¿no? Finalmente podría recoger todos los cocos que se caen pues, de los árboles, ¿no? Pero eh, digamos que no es tanto así, porque para producir esos cocos tiene que trabajar, entonces se encuentra en esa disyuntiva, ¿no? Que para poder consumir más debe necesitar mayor tiempo de trabajo. Por lo tanto, por cada unidad de hora que renuncia, digamos, al ocio, ¿qué significa eso? Que hay mayor, por cada unidad adicional de trabajo, debería recibir una cantidad de cocos, ¿no? Pero como trabajar es un mal, entonces en algún momento, ¿no? Va a haber un punto de inflexión en el cual ya no sería para él satisfactorio, ¿cierto? Pero acá, como vemos, tiene una restricción, ¿cierto? Y la restricción que enfrenta es, ¿no? La idea, ¿no? Ingreso-gasto, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Vamos a ver que sus ingresos están determinados por un salario que recibe y la cantidad de horas de trabajo, y seguido de un beneficio que va a recibir. Pero ¿de dónde viene ese beneficio? ¿Ya? Esto sería nuestra primera aproximación, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? ¿No? Que como él tiene que destinar una cantidad de horas de trabajo para producir cocos, él se va a comportar también, no solamente como un consumidor, ¿no? Sino también como un productor, ¿ya? Porque esta mirada de acá es desde el punto de vista de que él se comporte como consumidor, ¿sí? Y desde este punto de vista, él se va a comportar como si fuese un productor. Por lo tanto, desde el punto de vista de producción, ¿no? Desde el punto de vista de la producción, ¿no? Desde el punto de vista de la producción, él tiene que decidir cuánta es la cantidad de horas de trabajo que tiene que destinar para obtener un nivel de producción de cocos, ¿sí? ¿Cuánto es la cantidad de horas de trabajo? Y vamos a suponer acá que la función de producción, ¿no? Es una función de producción que presenta rendimientos decrecientes, ¿sí? Entonces, ¿no? Que presenta rendimientos decrecientes, ¿no? ¿No? Y por lo tanto, si esta es una empresa que presenta rendimientos decrecientes, ¿no es cierto? Va a presentar productividad marginal por ahí, va a estar, ¿no es cierto? La idea de productividad marginal, ¿no? Y él tiene que decidir cuánta es la cantidad de horas de trabajo que tiene que destinar, ¿no es cierto?, para producir una determinada cantidad de cocos. Y como toda empresa, ¿no? Y como toda empresa, ¿no? Él va a obtener unos beneficios, ¿cierto? ¿No? Que va a ser
precio por cantidad de cocos, ¿cierto? Su ingreso total, recuerden, ingreso total menos costo total, ¿no? Estos son los beneficios en la producción de cocos, ¿sí? En su empresa, ¿no? Entonces él establece una empresa, digamos, Robinson Crusoe S.A., ¿ya? Como está ahí en la literatura también. Entonces él tiene que determinar sus ingresos, ingreso total menos costo total, ¿no? Y los costos vienen expresados justamente por los salarios que tiene que pagarle y la cantidad de trabajo, ¿no? Su costo laboral es W por L también, ¿no? Entonces acá vamos a hacer una presunción, ¿sí? Vamos a hacer una presunción. La presunción va a ser que los precios van a ser igual a uno, ¿ya? En esta economía los precios van a ser igual, el precio de los cocos van a ser igual a uno, ¿ya? Va a ser nuestro bien numerario, digamos, ¿no? Ok, vamos a suponer que esto es así, por lo tanto, la función de beneficios de esta empresa viene expresado por la cantidad de cocos. Al final se paga en cocos, ¿eh? Pues acá no hay exactamente una moneda, ¿ya? O sea, el precio de cocos viene expresado por las unidades de cocos que recibiría, ¿ya? Y digamos, el salario también es un salario que se paga en cocos, supongamos, ¿ya? No hay dinero en esta economía, vamos a suponer. ¿Ok? Muy bien, entonces esto viene expresado así, ¿no? Ingreso total menos costo total, así vendría determinados sus beneficios en unidades de cocos, por eso le he puesto ese subíndice C, ¿no? Y si yo despejo acá C, ¿no? Esto va a ser igual a los beneficios que recibe más W por L. Y si ustedes se dan cuenta, esto es muy similar a esta restricción que nosotros hemos puesto, a la restricción presupuestaria, ¿no? Claro que acá visto desde el punto, desde la lógica del consumo es que es el ingreso, ¿no? Y el ingreso que acá Robinson recibe, ¿no? El ingreso que Robinson recibe, ¿no? Es desde el punto de vista de que él se comporta como un empresario, ¿no es cierto? ¿No? Como un empresario, ¿sí? Entonces su ingreso viene de su actividad empresarial, que serían esos beneficios, más el salario que le están pagando a él, ¿cierto? Más el salario que recibe. Y todo ese dinero lo destina a los costos, a mejor dicho, al consumo de cocos, ¿no es cierto? En este sentido, lo estamos viendo desde el punto de vista de que se está comportando como un empresario, ¿cierto? Entonces él maximiza sus beneficios, ¿no? Como la diferencia entre ingreso total y costo total. Entonces acá despejamos los cocos, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de cocos, en este caso que produce, es igual a la suma entre los beneficios más el salario, ¿cierto? Entonces esa vendría a ser, digamos, las combinaciones de cocos y trabajo que le permiten, que le permitirían en este caso obtener esos beneficios, ¿no? De tal modo que si yo llevo recuerden que acá la función de producción, ¿no? Este es un F solo de L, ¿no? Solamente es en función de L, es decir, en función de la cantidad de trabajo que realiza, ¿no? Pero por otro lado tenemos esta otra condicionante, ¿no? Que nosotros hemos visto ahora. Entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿No? Que acá también vamos a dibujar esa función y esto sería así, ¿no? Empezaría ahí, que es esto de acá, más W por L. Y W, L vendría a ser, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, viene a ser la pendiente, ¿no? W vendría a ser la pendiente también acá, ¿no? ¿No? Acá vendría a ser la pendiente también W, ¿no? En el otro caso también resulta siendo que acá la pendiente, ¿no? Es también el salario, ¿cierto? Entonces, si él se comporta como un empresario, digamos, en el que está maximizando sus beneficios, ¿no? En el que está teniendo una estructura de producción, ¿cierto? ¿No? Está teniendo una estructura de producción, ¿no? Donde también está tomando decisiones óptimas respecto a cuánto es la cantidad de cocos y la cantidad de trabajo óptima, ¿cierto? Desde el punto de vista de producción, pero también desde el punto de vista de consumidor, ¿no?
considerando que acá que consumir mayor cantidad de cocos le genera un bien, pero trabajar le genera un mal, porque tiene que sacrificar horas de ocio, ¿cierto? ¿No? ¿No? Y por este otro lado, como hemos dicho, desde su punto de vista como empresario. Entonces, está como en los dos lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Robinson? ¿No? Igual que en el caso de Adolfo y Benito y las empresas que están produciendo alimentos y vestidos, ¿no? Porque ahora tienen que intercambiar, es decir, Adolfo y Benito ahora que está en equilibrio, ¿no es cierto? Que en términos de consumo está en equilibrio, en el mercado de la producción de bienes también está en equilibrio, ¿no? Porque para cada nivel de producción de alimentos y vestidos hay una cantidad de factores que se están usando, ¿cierto? Entonces ahora los juntamos a los dos, porque queremos que los dos mercados estén en equilibrio al mismo tiempo, ¿no? Ya no solamente Adolfo y Benito, primero habíamos empezado, digamos, desde un punto de vista de equilibrio parcial, que Adolfo tiene su propio equilibrio, que Benito tiene su propio equilibrio, que la producción de alimentos tiene su propio equilibrio, que la producción de vestidos tiene su propio equilibrio, pero después hemos juntado a Adolfo y Benito y les hemos permitido intercambiar, es decir, mejorar su situación como resultado del intercambio. Y ahí hemos alcanzado un equilibrio en el intercambio, ¿cierto? Donde la relación marginal de sustitución de Adolfo es igual a la relación marginal de sustitución de Benito y es igual a la relación de los precios. Igual hemos hecho en el mercado de bienes, porque ahora necesitamos destinar los factores totales de la economía a la producción de alimentos y vestidos, dadas unas dotaciones iniciales. Y ahí decíamos que las relaciones marginales de sustitución técnica, ¿no es cierto? O tasa marginal de sustitución técnica, también, ¿no? En la producción de alimentos es igual a la tasa marginal de sustitución técnica en la producción de vestidos y eso es igual a la relación de los precios, que en este caso es el salario sobre el coste de capital, ¿cierto? Sobre el precio del capital. Entonces ahora tenemos que juntar los dos. Es decir, que el equilibrio en el consumo de Adolfo y Benito debe ser igual al equilibrio en la producción, ¿no es cierto? Ahí donde las empresas están maximizando también sus beneficios. Entonces esto es un símil, ¿no? Acá Robinson Crusoe es el símil de Adolfo y Benito, ¿no? Visto como consumidor acá, ¿cierto? Y esto es desde el punto de vista de la producción de alimentos y vestidos, que este sería su símil, digamos. Entonces ahora tenemos que juntar a los dos, ¿sí? Entonces, claro, acá tiene que ponerse, digamos, y enfrentar el problema de que tenemos que juntar a ambas partes, ¿no? Juntamos a la empresa y al consumidor. Por lo tanto, el equilibrio va a suceder. Yo creo que debería ser lógico, ¿no? Debería ser algo lógico darse cuenta de que, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la utilidad, ¿no es cierto? Debería ser cierto que la relación marginal de sustitución, ¿no es cierto? Debería ser igual a ¿qué? A la relación de los precios, ¿no? Acá se supone que es W sobre P, ¿no? Pero sabemos que el precio es igual a uno, por lo tanto, la relación marginal de sustitución solamente debería ser igual al salario, pero acá sería, ¿no es cierto?, la derivada de la utilidad sobre L, todo esto sobre la derivada de la utilidad y todo eso sobre C. Esto debería ser igual a W únicamente, ¿no? Porque P es igual a uno, ¿sí? El precio, el precio. De hecho, no lo he puesto acá, lo vamos a reiterar. Se supone que por el lado del gasto, ¿no? ¿No? Los bienes tienen precio, ¿cierto? Igual que en una restricción presupuestaria normal. Precio por la cantidad del bien X más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2. Igual, igual a su ingreso, ¿cierto? Entonces acá está sucediendo esta primera condición, por lo tanto, la relación marginal de sustitución, ¿no? Y esto viene de microeconomía 1, ¿cierto? O sea, esto no lo estamos viendo acá. Acá hay una noción de equilibrio, que es que la relación marginal de sustitución entre trabajo y cocos, ¿no es cierto? Y consumo, si queremos generalizar, y consumo es igual a la relación de los precios, ¿sí?
En este caso quedaría igual al salario. Acá, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan del empresario que tiene que contratar un factor, del mercado de factores? ¿Qué debe ser cierto? Que el ingreso producto marginal debe ser igual al, en un mercado competitivo debe ser igual a esto, ¿no? Entonces esto vendría igual a el precio por el producto marginal es igual al salario, ¿cierto? ¿Mm? Pero como sabemos que precio es igual a uno, entonces el producto marginal es igual al salario. Y entonces, en el equilibrio, ¿qué debería estar pasando? ¿Qué es lo que debería estar pasando? Que la relación marginal de sustitución de trabajo por consumo es igual a W y que en el otro caso la productividad marginal es también igual a W, ¿no? Por lo tanto, la relación marginal de sustitución es igual a la productividad marginal, ¿cierto? ¿Y eso qué significa gráficamente? ¿Qué significa gráficamente eso? Eso significa, a ver, vamos a dibujar primero la función de producción, ¿no? Esa es nuestra función de producción, ¿sí? F de L, ¿ya? Una economía sin capital, ¿no es cierto? Y hemos encontrado su pendiente, ¿no? Su pendiente, su restricción en la recta hizo-beneficio, ¿cierto? Esta recta de hizo-beneficio. Vamos a dibujar con rojo, ¿no? Está por ahí. Lo vamos a sacar un ratito, ¿ya? Pero hemos encontrado su recta de hizo-beneficio, ¿no es cierto? ¿Ya? En fin, entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que se está cumpliendo esto de acá? ¿No? Eso significa, ¿no? Y esta es la utilidad de CL, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en el óptimo, la puerta, en el óptimo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Que las dos son tangentes, ¿no? Eso significa que la relación marginal de sustitución sea igual al producto marginal, porque en ese punto los dos son tangentes. Por lo tanto, esta recta que corta, bueno, vamos a mejorar esto, esta recta que corta ahí, vendría a ser su recta iso-beneficio desde el punto de vista de la producción, pero resulta siendo también su restricción presupuestaria desde el punto de vista de consumidor, ¿cierto? Y esa pendiente, ¿no? Es igual a W, ¿no? La pendiente. Y los dos empiezan en esta cantidad, ¿no? Por lo tanto, en ese punto, esto sería igual al consumo, mejor dicho, ese no es consumo, este es L, ¿no? ¿No? Va a determinar la cantidad de trabajo y la cantidad de consumo. ¿Sí? Ahora bien, desde el punto de vista de consumo, de consumidor, este beneficio asterisco, ¿no es cierto?, resulta siendo como su dotación inicial. Es decir, si él no trabaja nada, mira, si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, si él no trabajaría nada, entonces no tendría este ingreso, ¿cierto?, proveniente del trabajo, salario por trabajo, ¿no? Si no trabaja nada, esto se hace cero. La única dotación que tendría son los beneficios que obtiene de la producción de cocos, ¿no? Que se lo da acá, ¿no? Que se lo transfiere de la empresa, ¿no? Entonces viene como un ingreso dado, ¿no? Por lo tanto, si trabaja cero horas del día, entonces tiene como un ingreso fijo que sería su beneficio. Claro que si esto fuese intertemporal cambiaría su situación, ¿no? Porque el siguiente periodo de tiempo, dado que no ha producido cocos, la empresa tendría menor cantidad de cocos y lo que él se pagaría como beneficio sería una menor cantidad, ¿no? Pero bueno, entonces esto es lo que se cumple en términos de
Equilibrio, ¿sí? Algo. Sí, buenos días. Ah, ya, ya. Un favor, ¿puedes subir al séptimo piso? Ay, no te creo. Ya, ya, ya. Espérame un minutito. Ya, bajo, bajo. Ya, voy a bajarlo. Ya. Un segundito, por favor. Ok, entonces, a ver, hasta acá me he dejado entender. Yo creo que acá estamos juntando justamente los dos, ¿no? El equilibrio desde el punto de vista del consumo y el equilibrio desde el punto de vista de la producción. Acá estamos juntando a Adolfo Benito con el sistema de producción, con las empresas. Desde el punto de vista de Robinson Crusoe, se resume muy bien porque Robinson Crusoe es a la vez un empresario que tiene que dedicarse a la producción, ¿no? Y vender ese producto, ¿no es cierto? Y pagar unos costos por producir ese bien, ¿no es cierto? Y obtener sus beneficios, ¿no? Y por otro lado, se comporta como consumidor al mismo tiempo y tiene que decidir cuántas horas de trabajo las destina a la producción de cocos y cuántas horas, y cuánto es la cantidad de cocos que quiere consumir. Y al mismo tiempo, cuánto es la cantidad de horas de ocio que va a tener, de las que va a disfrutar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece interesante ver esto, pero un factor, digamos, sumamente relevante es la estructura de producción. Y acá estamos hablando de que esta empresa eh, en su comportamiento, su estructura productiva está sobre la base de los rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿No? Pero sabemos que hay rendimientos constantes y rendimientos crecientes. Y en cada contexto vamos a observar el cumplimiento de los teoremas de bienestar. ¿Sí? Del primer teorema y segundo teorema. Si nosotros estamos en una situación en la que son mercados competitivos, bueno, lo que estamos viendo ahora es que es un resultado de mercados competitivos, ¿cierto? Donde son tomadores de precios todos, donde todos somos tomadores de precios. Y por lo tanto vamos a observar de que el hecho de que alcancemos un equilibrio competitivo, ¿cierto? Va a ser una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Y esto es lo que estamos observando acá. Porque este punto le voy a poner, este punto E, ¿no? Acá, es un equilibrio competitivo. Este punto acá es un equilibrio competitivo, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una asignación eficiente en el sentido para que, porque si yo quisiera mejorar algo, voy a tener que empeorar al otro. Pero miren que acá no es solamente desde el punto de vista del consumidor por un lado y el productor por otro lado, sino que es en el equilibrio conjunto. ¿Ya? Y eso es lo relevante acá. Por lo tanto, entonces hay unos requisitos acá. El hecho de que se cumpla el primer teorema de bienestar es que estamos en equilibrio competitivos y que en la estructura productiva, como empresas, están presentando rendimientos decrecientes. ¿Qué pasa si no presentan rendimientos decrecientes? En el extremo, si presentan rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Si nosotros ya estamos hablando de la presencia de rendimientos crecientes a escala, vamos a observar lo siguiente, porque hemos visto que el conjunto de posibilidades de consumo y el conjunto de posibilidades de producción, donde el consumidor primero está maximizando su utilidad y en este caso segundo, la empresa está maximizando sus beneficios, son conjuntos convexos, ¿sí? Es decir, vamos a observar el cumplimiento de la relación marginal de sustitución, ¿no es cierto? Vamos a observar el cumplimiento de la productividad marginal de los factores, pero cuando hablamos ya de que existen rendimientos crecientes a escala, acá ya no son conjuntos convexos. ¿Ya? ¿Por qué? Muy simple. ¿Cómo sería la función de producción si esta empresa presenta rendimientos crecientes a escala? Y sabemos de microeconomía uno, ¿no es cierto?, que la función de producción que presenta rendimientos crecientes a escala, en este caso sería de esa forma, ¿no? Los costos, ¿no? Los costos, ¿no es cierto?, van creciendo de manera positiva. ¿No? O mejor dicho, la productividad marginal, que estoy hablando. La productividad marginal va creciendo de manera positiva y cada unidad adicional de trabajo, ¿no?, me permite ganar más. Y si yo le dibujo, digamos, la función de utilidad va a estar como por ahí adentro.
¿no? Que esta sería la curva de indiferencia, o sea, la función de utilidad, ¿no? Claro, este podría ser un nivel L y este podría ser un nivel de consumo. Así, ¿cierto? Entonces, la asignación eficiente en el sentido de Pareto no puede alcanzarse en este caso bajo la idea de mercados competitivos, ¿sí? Porque cuando existen rendimientos crecientes a escala, el hecho de que existan empresas que presentan rendimientos crecientes a escala les da poder, ¿sí? Poder. Ok, entonces yo quería completar con eso y hay algunos aspectos que hay que vincularlos al primer y segundo teorema de bienestar, que creo que lo he mencionado, ¿no? El hecho de que se cumplan, y lo he dicho en este caso, ¿no es cierto? El primer teorema de bienestar, es decir, que todo intercambio, todo equilibrio competitivo es a la vez un eficiente en el sentido de Pareto, exige, como les he dicho, convexidades, ¿sí? Tanto desde el punto de vista del consumo, pero desde el punto de vista de la producción, ¿no es cierto? Que debe presentar además rendimientos decrecientes. Y por otro lado, ya hemos dicho que en ningún caso existe externalidades, ni en el consumo ni en la producción. En el caso del cumplimiento del segundo teorema de bienestar, ¿no es cierto? Se puede alcanzar una asignación eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? A través de un equilibrio competitivo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, presenten preferencias convexas y además, ¿no es cierto?, realicemos una redistribución de la riqueza. Pero lógicamente, cuando nosotros ya observamos que existe poder, por ejemplo en este caso, porque la estructura productiva no presenta rendimientos decrecientes, ¿no es cierto? No vamos a poder, este, no vamos a poder, como hemos mencionado, alcanzar una asignación eficiente en el sentido de Pareto desde mercados competitivos, ¿sí? ¿Ya? Y por lo tanto, en algún caso, ¿no? Vamos a tener, digamos, desde la lógica de equilibrios competitivos, primero, ¿no? Es hacer una redistribución de las dotaciones entre los consumidores, es decir, redistribuir la renta generada, ¿no? Por las dotaciones de trabajo como las acciones de las empresas, ¿no? En los dos casos, además. ¿Cuánto de uno se puede hacer, cuánto de lo otro? Y ese es el problema. ¿Cuánto de uno y cuánto de lo otro? Y ahí es donde viene el problema. Que es que, ¿qué hago? Le aumento los impuestos, tienen que ser regresivos, tienen que ser progresivos, porque recuerden, un impuesto es un costo, ¿cierto? Entonces, reduce el bienestar la imposición, ¿cierto? Genera pérdidas de eficiencia social también, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que hacer ese trabajo? Y ahí es donde residen los inconvenientes. ¿Por qué? Porque, por lo siguiente, porque ¿quiénes empiezan a tomar esas decisiones? ¿Nosotros de manera individual? No, ya hemos dicho que hemos creado el Estado para hacer ese proceso de reasignación, ¿no es cierto?, de la riqueza, ¿no? Pero ¿qué implica eso? Que el Estado debería tener la capacidad de conocer exactamente cuáles son las preferencias que tienen los individuos y cuál es la estructura de producción que tienen las empresas. Pero ¿eso sucederá o no? El Estado desconoce, mire cuántos millones de consumidores somos, cuántos millones de empresas son y de todos los tipos. Es imposible que el Estado pueda conocer. Pero lo que sí es cierto, ¿no? Que desde un punto de vista más descentralizado, son los mismos consumidores los que empiezan a asignar sus recursos y lograr intercambios voluntarios, ¿sí? Que les va a permitir maximizar su utilidad. Entonces, ¿cuánto de participación del Estado, cuánto de participación de lo público?